Bien, nosotros, por ejemplo, como país, ¿qué tenemos que aprender? ¿Qué he aprendido en un año y 4 meses que tengo en la Cámara de Diputados? Me he podido dar cuenta de todo lo que ocurre en el país y cada vez que vemos los indicadores de desempeño gubernamental en la mayoría de los estados y en el propio país están a la baja. Cuando nos comparan con los países de la Organización de Comercio y Desarrollo, siempre bajamos 1 o 2 lugares. Nuestra inversión en ciencia y tecnología a la baja. El crecimiento de pobres a la alza. Esos son los efectos, eso es lo que nosotros vemos. Cada día uno va viendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. No hay salida, la gente está desesperada, la gente ha perdido la esperanza. Y cuando la gente pierde la esperanza, su vida carece de sentido. Y cuando una vida no tiene sentido, termina. Este país necesita 3 grandes reformas. 3 grandes reformas. Una reforma fiscal, una reforma educativa y una reforma política. ¿Por qué la reforma fiscal? Porque el régimen fiscal que tenemos en este país es uno de los más injustos del mundo. Hay una clase privilegiada, 30 mexicanos que integran el directorio de 400 empresas que no pagan impuestos en este país. No pagan impuestos. Pero al mediano, al micro y al pequeño empresario y al profesionista, hasta te ponen de cabeza para sacarte el último peso. Pero estos de acá no pagan. No pagan. ¿Qué oculta la incapacidad de los funcionarios de Hacienda? ¿Y qué oculta la incapacidad de la clase política para no resolver esto? Que tenemos petróleo. Y entonces el país tiene una manguera conectada a Pemex y de Pemex salen los dólares para los impuestos. Y no se atreven a tocar esos intereses. Nada más que por todo, el tiempo se le está terminando al país. Porque cuando no haya petróleo y no tengamos de dónde sacar, este país va a colapsar las finanzas públicas. ¿Cuál es la propuesta? Una reforma justa, donde los que han sido privilegiados en todos estos años paguen. El propio Calderón no hace casi un año reconoció que esas empresas, las que pagaban el 1%. ¿Y por qué nosotros no cobran el IVA del 16%? ¿Y por qué el impuesto por la renta es de casi 0%? ¿Y por qué ellos no pagan el IVA? Eso no es justo. Por eso la reforma fiscal tiene que ser justa, tiene que ser equitativa y tiene que ser distributiva. Estos 30 personajes que no pagan impuestos ni siquiera viven en México. Los vemos en la foto, en los eventos, pero los acuérdense ustedes del padre de la Claudia y Televisa, sus 2 últimos años de vida de ciudad. Tengo que ver con la inseguridad que casarse en la calle, que se encuentren con familiares. Ellos no saben eso. Pero tienen sometido al poder público. Y tienen sometido al poder público porque miren ustedes, si lo comentábamos aquí con varios amigos como alcalde a medio día, de una charla informal. Ustedes recuerdan cuando, después de la elección del 88, la elección del ingeniero Cárdenas y el profesor Carlos Salinas, Televisa pasaba por una sola visión de lo que ocurría. Y un día le hacen una entrevista a Emilio Azcárraga mismo. Oiga, ¿y por qué usted solo reportaba una parte de lo que ocurría?
porque Televisa es un soldado del presidente. Es decir, la televisora y este grupo empresarial estaban sometidos al presidente. ¿Por qué? Pues porque cada 6 años le tenían que otorgar la concesión, ratificar la concesión, todos se peleaban con el presidente. Pero resulta que cuando llega el señor Fox a la presidencia de la República, Martínez es invitada a una serie de eventos de Televisa y la seduce. Y Leopoldo Gómez le saca la firma a Fox con intermediación de Martínez, y hoy las concesiones de la televisión son por 25 años. Se quitó ese mecanismo que permitía meterle un control. Y hoy es al revés. Hoy Televisa ya no es un soldado del presidente, hoy el presidente es un empleado de Televisa. Y no solo el presidente, senadores y diputados. Les voy a poner 2 ejemplos de lo que acabo de decir para que también mucho no se vaya con la firma. Hace 3 días estaba para discutirse en la Cámara de Diputados una nueva propuesta. Tenía inclusive el visto bueno de la CTN y ya estaba en el orden del día. Recibió Francisco Rojas, el coordinador de los jueces, una llamada de un empresario papelero y para atrás. La retiraron del orden del día. Ahí ese coordinador se vio como un empleado de ese empresario. Pero veamos cómo ocurrió en el Senado. La nueva ley de competencia que se manda, ya que hay que decirlo. Es decir, yo creo que Calderón realmente está sucediendo la presidencia porque está sometido a esos temas. Y además, como ya no es el muchacho de la película, porque ahora ya es otro, ¿no? Pues quiere de alguna manera como que necesitarse, como que dice, bueno, a ver, a mí me hicieron esto y vamos a recomponer las cosas que hay que decir. Manda una iniciativa de ley antimonopolio que le da herramientas al poder para poder volver a meter a los empresarios al área. En el tema de los monopolios, el PAN de acuerdo, el PRD de acuerdo, Convergencia de acuerdo, el PT de acuerdo y se raja el PIB. Y se desarrolló, tiene nombre y apellido, se llama Mario Fabio Electrones. Se aprobó. Con todo eso, no la logró. No se aprobó ni con la reforma que él metió, tampoco la otra. La vamos a volver a revisar, bueno, más bien en el Senado y la próxima. Pero de ese tamaño, el miedo que tiene no solo el presidente, sino estos coordinadores del PRI, para que no se vayan con la finta de que ahí viene el demonio y nos van a salvar, no están salvando a nadie, se están salvando ellos. Y les estoy hablando de cosas que ustedes pueden consultar en cualquier periodo de la semana pasada. Estos 2 acciones de ciudadanía. Desde que demuestra cómo se somete y un país no puede tener ese tipo de liderazgo. Entonces, esta reforma fiscal, nosotros tenemos la propuesta, está planteada, obviamente no tenemos los votos suficientes para sacarla, pero de hay opciones, hay opciones. Reforma educativa. En la prueba de clase estamos reprobados, en la prueba PISA estamos reprobados, en la evaluación de, ¿cómo se llama? Coneval, estamos reprobados. Y se levanta, estamos reprobados. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una propuesta educativa orientada a seguir construyendo esta cultura de sometimiento. Y aquí, esta propuesta es una propuesta de coaching que recoge la experiencia chilena. Los educandos, los alumnos, deben ser capaces de formular las preguntas para construir el futuro. Y no al revés. Aquí la educación está orientada a que los alumnos aprendan las respuestas sobre
El pasado ya se fue. El pasado nos hace ser como somos hoy. Lo que nos interesa es que aprendamos a construir las preguntas para dar respuestas al futuro, para construir futuro. No podemos ir manejando y la dirección sea la del espejo retrovisor. Es hacia adelante. Este es el modelo de educación chileno. Este modelo de educación se va a aplicar en pueblos y esperamos tener resultados en 2 años. Los maestros y los alumnos tienen distinciones y competencias que les permitan hacer del aprendizaje un proceso permanente. Porque aquí terminamos la carrera, guardamos el libro y se acabó. Y se acabó. No, el proceso tiene que ser permanente. Esa es la diferencia entre lo que hoy tiene Chile. Miren, a mí me tocó, porque obviamente no lo puse en la parte curricular, pero actualmente estoy estudiando el nivel avanzado de coaching para hacer coaching master y estoy viajando hasta Chile y me tocó estar allá en agosto cuando ocurren los viñedos. Y vean la diferencia. El mismo día que se quedan atrapados los viñedos, el secretario del trabajo de un gabinete presidencial que tenía un mes de estar integrado, no dudó, llamó por teléfono al empresario de la mina y le dijo: explíqueme las condiciones en que están. Y acto seguido hicieron la corrida, empezaron a contratar gente. Más o menos sabe de dónde viene millones de dólares. Contrátase lo que se tenga que contratar. Una parte la puso el gobierno, la otra parte la pusieron los empresarios. Y después van a arreglar porque se dio el accidente. Pero lo primero es salvar la vida de las personas. Eso es ejercer el poder para. Y aquí qué pasó. Oye, 60 millones de parte de coche. ¿Cuánto vale? 35,000 pesos acá, vida. Y se acabó, pero no lo dejen al empresario. Al señor Carrera. Sí, que se muera. No hay problema, no va a haber vuelta tampoco. Ese es el poder sobre. Esa es la diferencia de un presidente como el chileno y de un gabinete que piensa en la gente y algunos puestos de que piensan en otra cosa. No, regresamos. ¿Qué necesitamos hacer también? Una reforma política orientada a empoderar a los ciudadanos. Pero el ciudadano tiene que prepararse para ejercer ese poder, porque si no tampoco sirve. Y para eso nosotros estamos planteando en la iniciativa de reforma política de convergencia que no le den dinero a ningún partido político y a ningún candidato para hacer campaña. Ninguno. Que le den el tiempo en todas las estaciones de radio y de televisión para plantear las propuestas y hacer debates que se transmitan por todas las estaciones, para que cada candidato a gobernador, cada candidato a senador, cada candidato a diputado federal, cada candidato a presidente de la República, de cara a la sociedad, le digan cómo ven el problema y qué propuestas de solución tienen. Y que el IFE solo le dé dinero a aquellos partidos, cursos y talleres para construir ciudadanía activa. Y podamos entonces llevar el nivel, porque hoy la reforma política empodera a los partidos políticos, pero no al ciudadano. Empodera a los poderes fácticos, pero no al ciudadano. Hay que empoderar al ciudadano. Si esta reforma que está planteando